Sí, doctor. Bien, pues yo creo que vamos a empezar. Vamos a ver si alcanzamos a ver dos temas hoy, no son temas tan extensos. Vamos a empezar con este tema de esteroidogénesis. Vamos a ver cómo es la formación de estas hormonas. Y bueno, vamos a empezar con la glándula suprarrenal. Sabemos que tiene tres capas, lo que es la corteza, la glomerular, fascicular y reticular. Y pues que es una capa formada por células muy vascularizada, envuelta básicamente por capilares, como podemos ver aquí. Son cilíndricas y en esta zona es donde se va a secretar la aldosterona. Después viene la capa fascicular, células como en cordones se describen, poliédricas, hay inclusiones lipídicas, y aquí es donde se va a secretar el cortisol. Y finalmente la capa reticular, esta inferior que vemos acá, se llama así porque aparentemente es como una forma de una red que se forma. Son células pequeñas, cercanas a la médula, y estas van a secretar androstenediones. Bueno, sabemos que la médula está formada básicamente por células cromafines que van a secretar adrenalina y noradrenalina. Bien, y sabemos entonces que los glucocorticoides secretados por esta corteza básicamente tienen que ver con el metabolismo intermedio, todo el metabolismo de glucosa, proteínas, lípidos, va a tener mucho que ver esta situación. Los mineralocorticoides, pues básicamente mediante la aldosterona, es que se va a ejercer un control sobre la presión arterial y también sobre el agua corporal total y los electrolitos. Y finalmente, los andrógenos suprarrenales están encargados del desarrollo de las características sexuales, tanto primarias como secundarias, más en la mujer que en el varón, pero ahí es donde tienen su principal función en las características sexuales. Y bueno, sabemos que estas básicamente van a depender del colesterol. El colesterol va a tener un receptor, el receptor de LDL, que es el colesterol que conocemos como malo, o lipoproteína de baja densidad, así es como lo conocemos también. Y esto, básicamente, los esteroides suprarrenales tienen 19 o 21 átomos de carbono. Esta es la estructura base, por decirlo así, y se va a dividir de acuerdo al número de carbonos. Es lo que va a caracterizar estas moléculas. Si tenemos, por ejemplo, estos esteroides del lado izquierdo de la imagen, que tienen 19 carbonos, tienen un grupo metilo en la posición 18 y en la posición 19, y estos esteroides con 19 carbonos también tienen un grupo cetónico en la posición 17. Aquí lo podemos ver, es una evolución, y van a llamarse estos los 17 cetoesteroides, y básicamente tienen efectos androgénicos. También se puede dividir en una estructura de 21 carbonos, que vamos a ver en esta otra imagen. Estos esteroides de 21 carbonos poseen una cadena lateral, que podemos ver aquí, que tiene 2 carbonos, posición 20 y 21, y un par de grupos metilos en la posición 18 y 19. Estos esteroides de 21 carbonos se van a hidroxilar básicamente, y este grupo hidroxilo se va a colocar aquí en la posición 17,
y esto es lo que vamos a conocer como 17 hidroxicorticosteroides, y estos básicamente tienen la función glucocorticoide y mineralocorticoide. Entonces, en términos generales, vamos a decir que esta molécula inicial o núcleo base de los esteroides se va a dividir entre los de 19 y 21 carbonos, los de 19 básicamente con efectos androgénicos, y los de 21 carbonos son los que van a tener los efectos glucocorticoides y mineralocorticoides. En otras palabras, estamos hablando de cortisol y de aldosterona. ¿Sí? Así es como se va a dividir. Entonces, el primer paso es que este colesterol, a través de su receptor LDL, este receptor va a captar el colesterol, y mediante estas hidroxilasas, siempre por el estímulo de la hormona adrenocorticotropa, que mediante una desmolasa va a hidroxilar esta molécula de colesterol y va a dar esta molécula base que habíamos visto, que conocemos como pregnenolona. Esta es la estructura completa de toda la cascada de cómo se van formando. Vamos a ir ahorita viendo un poco más a detalle, pero en términos generales tenemos aquí el colesterol, que se va a diferenciar en pregnenolona. Esta, a su vez, va a diferenciarse entre lo que son los andrógenos y la serie gluco y mineralocorticoide. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas un poco más a detalle. Entonces, el segundo paso es que esta pregnenolona se va a convertir a progesterona, ¿sí? Por medio de una hidroxideshidrogenasa, y la va a convertir a progesterona, y esta progesterona va a tener dos caminos, uno el de la vía de andrógenos y otro hacia la vía de los mineralocorticoides y glucocorticoides. Pero esta pregnenolona también puede tener un paso directo, ¿sí?, hacia una 17 alfa hidroxipregnenolona y irse directamente hacia la vía gluco y mineralocorticoide. El tercer paso, por esta vía, la progesterona convirtiéndose a 17 alfa hidroxiprogesterona, que es esta parte de aquí, o convertirse a la 11 desoxicorticoesterona, dependiendo de la vía metabólica que vaya a seguir. Esta todavía puede dar un paso a la serie glucocorticoide o bien irse a la serie androgénica. Bien, esta 17 alfa hidroxiprogesterona va a tener dos destinos, la serie glucocorticoide o la serie mineralocorticoide. Aquí podemos ver cómo con una desmolasa esta 17 alfa hidroxiprogesterona va a convertirse a androstenediona, y de esta manera es que va a dar paso hacia ya la hormona final. En este caso, estaríamos hablando en esta zona hacia la serie mineralocorticoide. Esta misma 17 alfa hidroxiprogesterona, por medio de una hidroxilasa, se va a convertir en la serie glucocorticoide a dar el paso final a cortisol. Entonces, van viendo ustedes cómo una misma secuencia hormonal puede tener variaciones, puede tener varios pasos de una serie cambiarse a otra, básicamente hasta aquí. Esta es la estructura básica, la 17 alfa hidroxiprogesterona, que puede dar cualquiera de las dos series, la mineralocorticoide, la androgénica o la glucocorticoide. Y de acá, de la progesterona, se va a ir a la 11 desoxicorticoesterona para irse a la serie mineralocorticoide, que es el producto final, la aldosterona. Bien. Regresando a la serie mineralocorticoide, porque nos habíamos ido más por estas dos. La serie mineralocorticoide, esta progesterona, por medio de una 11 hidroxilasa,
va a convertirse a corticosterona, ¿sí? Esta corticosterona es lo que nos va a dar el producto final ya de corticosterona a una aldosterona. Esto lleva varios pasos enzimáticos. Realmente no es tan necesario que conozcan ustedes todos estos pasos bioquímicos porque no tienen tanta trascendencia clínica. Es más que nada que ustedes tengan la idea de dónde proviene. Lo que sí es importante que conozcan cuáles son sus funciones y qué tipo de patologías se van a presentar. A final de cuentas, ustedes pueden aprenderse toda la vía metabólica con todo y sus enzimas, pero esto tarde o temprano se va a olvidar porque no es algo práctico. Pero sí lo que deben de saber es de dónde provienen y cuáles son sus funciones. Sabemos que el transporte de esteroide, hablando básicamente de cortisol, se transporta de tres maneras. El cortisol libre, que es el que tiene acción a final de cuentas, es el que se va a unir a su receptor y va a tener los efectos glucocorticoides, es un 5% el que está libre. La gran cantidad de cortisol va unido a proteínas y una pequeña cantidad de un menos de 5% son metabolitos de cortisol. Una vez que tienes el paso hepático en donde sufren esa degradación, entonces ya van a ser metabolitos inactivos. Estos metabolitos de cortisol no tienen ninguna actividad clínica, el único que va a tener efectos es el cortisol libre. Y este cortisol unido a proteínas se va a unir a proteínas transportadoras de cortisol, que básicamente son dos. Una globulina alfa 2 que tiene gran afinidad por el cortisol, pero poca capacidad. No puede tener mucho cortisol transportándolo. A esta se le conoce como transcortina fijadora de colesterol. Y la otra proteína es una que tiene poca afinidad, pero gran capacidad de transporte, que es la bien conocida albúmina, que es transporte de muchas hormonas, y esta albúmina es la que se va a encargar entonces de transportar la mayor cantidad de cortisol, porque tiene mucha capacidad. Y sabemos que, por ejemplo, cuando un tejido está inflamado, hace que se tenga menos afinidad de estas proteínas al cortisol para que pueda liberarse en estas zonas inflamadas y tener su efecto desinflamatorio e inmunológico, ¿sí? Además del metabolismo de glucosa, proteínas y lípidos. ¿Cómo se regula esto? Aquí vemos que lo que va a ejercer el control regulatorio es básicamente el cortisol, ¿sí? Este cortisol en plasma, liberado por la corteza suprarrenal, es lo que va a actuar a diferentes niveles. Puede ser que a nivel de la hipófisis, inhibiendo la liberación de propio melanocortina, y esta se transforma a hormona adrenocorticotropa, o bien un relevo largo que es a nivel de hipotálamo, en donde evita la liberación de la hormona liberadora de corticotropina. Entonces tiene efecto regulatorio tanto en la hipófisis como en el hipotálamo. Y sabemos también que algo que puede estimular esta liberación son estímulos simpáticos que van a actuar en centros superiores o estrés, ya sea físico, emocional o bien la hipoglucemia, también son factores que van a actuar a nivel superior para estimular al hipotálamo a generar hormona liberadora de corticotropina. Y la respuesta de esto, pues, es liberando el hipotálamo, hormona liberadora de corticotropina, llega a la adenohipófisis, va a liberar esta propio melanocortina y a su vez se va a transformar en hormona adrenocorticotropa, que sabemos que va a tener su efecto a nivel de la corteza suprarrenal. Entonces, de esta manera es como se va a regular la liberación de ACTH y de cortisol.
La liberación de adrenalina y noradrenalina puede tener, esta la libera la médula de la glándula suprarrenal. Esta tiene un efecto indirecto, no actúa en este eje corto, sino que actúa en centros nerviosos superiores. Entonces, así es como se va a controlar la liberación de STH y de cortisol. La aldosterona, bueno, sabemos que el incremento de concentración de iones de potasio en el líquido extracelular va a liberar mucho la secreción de aldosterona. También el aumento de la concentración de angiotensina 2, cuando tenemos este sistema renina angiotensina-aldosterona, y esta angiotensina actúa en su receptor AT1, que vamos a ver enseguida a qué corresponden estos. Entonces, cuando hay mucha angiotensina 2, se va a liberar una mayor cantidad de aldosterona. Y cuando se incrementa el sodio en el líquido extracelular, esta tiene un efecto también sobre la secreción de aldosterona, pero es un efecto muy, muy pobre, no es un efecto potente. Y los andrógenos se van a regular de una manera muy, muy parecida. Básicamente la dehidroepiandrostenediona, esta que vemos aquí abajo, es la encargada de regular tanto a nivel de hipotálamo como a nivel de hipófisis anterior. Tiene que ver para la liberación de esta hormona adrenocorticotropa, igual como lo hace el cortisol, pero en este caso la liberación para la creación de andrógenos también tiene este fenómeno de feedback negativo, que cuando se incrementan los niveles de dihidroepiandrostenediona, entonces van a disminuir los niveles de CRH y ACTH. Por el contrario, cuando disminuyen los niveles de DHEA, entonces van a liberar mayor cantidad de la hormona liberadora de corticotropina y de la ACTH. ¿Sí? A nivel, entonces, de esta eminencia media de hipotálamo, va a actuar en estos lóbulos de la hipófisis para liberar la ACTH. Esto ya lo han visto en el eje hipotálamo-hipófisis. No es ninguna otra cosa diferente, es parte de la regulación que ya han visto. Y bueno, el metabolismo es básicamente la degradación de los glucocorticoides. Hay una conversión y excreción de cortisol a nivel hepático. Hay una desactivación irreversible del esteroide por la delta 4 reductasa. Esta enzima se va a encargar de dar el primer paso metabólico para la degradación de glucocorticoides. Una 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa va a convertir el dihidrocortisol en tetrahidrocortisol. Estos van haciendo los metabolitos que ya son inactivos del cortisol. Esta otra enzima, la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, convierte el cortisol en cortisona. Estas otras, tetrahidrocortisol y tetrahidrocortisona, se alteran para formar ácidos cortoicos, ya una vez que se van a eliminar. Estas conversiones dan lugar, entonces, como les comentaba, metabolitos del cortisol y cortisona que se van a excretar finalmente por la orina, son captados por el riñón, filtrados y eliminados por la orina. Bien, en cuanto a los andrógenos suprarrenales, también esta dehidroepiandrostenediona va a ser convertida dentro de la glándula suprarrenal, el hígado o los riñones en sulfato de DEA o la delta 4 androstenediona. Esta DEA y su sulfato también son metabolizados por la 7-alfa y la 16-alfa hidroxilasa y por la 17-beta reductasa, y la van a convertir en esta sustancia y en su sulfato. Entonces,
un paso que puede tener también a nivel de la glándula suprarrenal, básicamente, es que esta androstenediona se va a convertir a testosterona, pero no es activa. Esta testosterona en el hombre tiene que pasar a nivel de testículo para su activación. Entonces, esto ya lo verán más a detalle cuando vean las alteraciones de los andrógenos. Como les comento en esta clase, lo importante es que ustedes sepan de dónde vienen, que es del colesterol LDL o de baja densidad, y cuál es su vía metabólica, su transporte y básicamente su degradación. ¿Sí? Esto no voy a ahondar ya porque, como les comento, cuando vean ya las alteraciones de ya de las alteraciones sexuales en el desarrollo de las características tanto primarias como secundarias, bueno, ahí ya verán más a fondo la activación y la función que tienen estas hormonas. Entonces, hasta aquí el tema de esteroidogénesis. No sé si tengan alguna pregunta de este tema. Creo que no, doctor. No, creo que no. Ok. Doctor, yo sí tengo una duda, es que me confundí un poquito. Cuando dijo que en el paso de la progesterona, que era la Ajá. 17 alfa hidroxi, no sé qué, dijo que daba glucocorticoides y mineralocorticoides, pero después lo corrigió y ahí como que ya no entendí muy bien. Bien, vamos a revisarlo nuevamente. Sí, tienes razón. Al principio comenté, vamos a verlo en este que es más general. Sí, aquí al principio es que hay otras imágenes donde esta parte viene de este lado. La vía de testosterona viene acá y la aldosterona viene acá. Tengo otras imágenes en otros libros, viene cambiado. Por eso me confundí al inicio. Esta, cuando se convierte de colesterol a la pregnenolona, que es como el esteroide base, vamos a decirlo así, esta se convierte a progesterona y esta progesterona puede dar paso a la vía de aldosterona o la vía mineralocorticoide o a la vía de los glucocorticoides, esta progesterona, ¿sí? Entonces, ahí fue mi error al inicio, que dije que esta era la vía de la testosterona. Eh,